Diferencias entre ética y moral. Cuestionario. 1. ¿Qué es ética y quién es el considerado como el padre de la ética? Es la ciencia que describe lo bueno y malo que tiene cada individuo y estudia la moralidad del obrar humano sin necesidad de usar la razón o procesos científicos. La ética es la que define la personalidad de un ser humano, aplicando nuestro juicio con respecto a actitudes y acciones. La ética es costumbre o hábito. Y el padre de la ética es Sócrates. 2. ¿Cuáles son los problemas de la ética? La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados por ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana. Ya que las normas morales existen en la conciencia de cada uno, esto provoca que existan diferentes puntos de vista y por ende problemas en el momento de considerar las diferentes respuestas existenciales que ejercen las personas frente a ellas. Estos problemas se mencionan a continuación. 1. El problema de la diversidad de sistemas morales. Este se da debido al pluralismo que existe en las tendencias frente a un mismo acto, esto es que, para cuando algunas personas un acto es lo correcto, para otros es inmoral, por ejemplo el divorcio, el aborto, la eutanasia, etc. O sea, la pregunta que normalmente se hace una persona que rige su conducta en base a las normas morales es, ¿cuál es el criterio para escoger una norma o la contraria? 2. El problema de la libertad humana. La libertad humana no es del todo real, ya que todo individuo está de cierta forma condicionado por una sociedad en la cual toda persona actúa bajo una presión social, cultural o laboral, aunque considerando a la ética y la moral, permite conservar una conciencia, misma que permite a una persona actuar en base a un criterio propio. El problema está en la incompatibilidad de la libertad humana y las normas morales, o sea en el ser y el deber ser. 3. El problema de los valores. De este problema surgen numerosos cuestionamientos, pero el problema radica principalmente en la objetividad y subjetividad de los valores, o sea, que existen cuestionamientos sobre si, ¿los valores son objetivos? ¿Los valores existen fuera de la mente de tal manera que todo hombre deba acatar los valores ya definidos? ¿O si los valores son subjetivos porque, dependen de la mentalidad de cada sujeto? También existe otro aspecto, su conocimiento, ¿cómo podemos conocer los valores? Y en sí, ¿cuál es su esencia? 4. El problema del fin y los medios. Muchos sostienen la importancia del fin de tal modo que cualquier medio es bueno si se ejecuta para obtener un fin bueno. Esto se conoce como la tesis maquiavélica: el fin justifica los medios, pero con esto lo único que ocurre es que se sobrevaloran las buenas intenciones de un acto, que es parte del interior del ser, y se descuida el aspecto externo del acto, intenciones y finalidades. Con esto quiero decir que el fin jamás va a justificar los medios. 5. El problema de la obligación moral. Esto está íntimamente ligado con el tema de los valores, ya que normalmente se dice que lo que se hace por obligación, pierde todo mérito, en cambio, cuando se realiza por propio convencimiento, adquiere valor moral. Con esto se da a entender que la obligación moral le quita al hombre la única posibilidad de ser él mismo, de acuerdo con su propia moralidad y con su propio criterio. Pero hay que aclarar también que una cosa es la obligación entendida como corrección externa y otra como la obligación basada en la presión interna que ejercen los valores en la conciencia de una persona. 6. La diferencia entre ética y moral. Este es un problema que yo creo que a la mayoría de las personas nos ha ocurrido y nos hemos preguntado, ¿que no es lo mismo? Pues no, por definición de raíces significan lo mismo, costumbre. Pero en la actualidad se han ido diversificando y lo que hoy conocemos como ética son el conjunto de normas que nos vienen del interior y la moral las normas que nos vienen del exterior, o sea de la sociedad. 3. Mencione las ramas de la ética aplicada. 1. Ética aplicada a los sistemas. Ética de la política. Ética de la economía. 2.
Ética aplicada a las organizaciones. Ética de administración pública. Ética de la empresa. Ética del voluntariado. 3. Ética aplicada a las profesiones. Bioética. Ética de la administración. Ética de la contabilidad. Ética de la abogacía. Ética del periodismo. Ética de la ingeniera. Ética de la informática. Ética de la arquitectura. Ética del deporte. Ética de la investigación. Ética del arte. Ética de la educación. Mencione las ramas de la ética. Ética normativa es el estudio de la acción ética. Se divide en ética teleológica. Ética de virtud. Ética deontológica. Ética aplicada, podríamos decir que es la segunda que más le gusta a los demócratas y amantes de la libertad. Podría decirse que es aplicar la ética normativa mediante el pacifismo y los buenos modos, normalmente usando el método democrático por mis collons. Unos ejemplos de la ética aplicada serían la guerra de Irak o la gentil y justa imposición en España del canon por parte de la innombrable. Metaética, estudio del lenguaje de la moral. Objetivismo moral. Subjetivismo moral. Relativismo moral. Ética empírica la usaban los grandes imperialistas y se trata de explicar por qué hay que seguir las normas éticas y de conducta cuando se lo han inventado los filósofos para no ser lapidados por no dar palo al agua. Un ejemplo de esto sería pasarse por el forro de los collons una resolución de la ONU. Ética utilitarista. La ética utilitarista propone que toda acción humana es útil, eficaz, valiosos y justa cuando proporciona felicidad. Es una concepción de la moral según la cual lo bueno no es, sino lo útil. Felicidad y libertad basada en los resultados. Ética kantiana. Todo hombre o mujeres posee la capacidad de distinguir el bien y el mal moral. Una acción moral correcta para Kant es cuando se hace uso de esa capacidad para hacer el bien, no importar las consecuencias, lo único que cuenta es la intención. La conciencia moral. La buena voluntad. El deber. Actos contrarios al deber. Actos de acuerdo al deber y por inclinación mediata. Actos de acuerdo al deber y por inclinación inmediata. Actos cumplidos por deber. Imperativo categórico. Obra según una máxima tal que puedas al mismo tiempo que se torne en ley universal. Ética epicureísta. Se trata de la ética que hace énfasis a los pensamientos de Epicuro. Fue un filósofo griego que afirmaba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, porque para muchas personas el placer es concebido como algo que excita los sentidos. Y que ningún placer es malo en sí, solo que los medios para buscarlo pueden ser el inconveniente. Las reglas del placer según Epicuro. Busca el placer que no te cause dolor. Acepta el dolor que te libere de un mayor dolor. Busca placeres espirituales. Vive sin temor a la muerte. Problemas morales. Ruptura del conjunto de reglas o normas morales que orientan las acciones de las personas hacia el bien personal y colectivo. 4. ¿Qué es la ética aplicada? La ética aplicada es el examen filosófico desde el punto de vista moral, de cuestiones concretas en la vida privada y pública que son materia de juicio moral. Es la que asume el primado de la razón práctica para superar desde ella el peligro de limitarse a hacer un mero análisis de la teoría. 5. ¿En qué se basa el secreto profesional del abogado? El secreto profesional del abogado se basa en su deber ético de guardar reserva de los asuntos vinculados con la vida privada de sus clientes, porque se debe proteger el bien jurídico que es la intimidad de la vida privada de las personas, la misma que está protegida por la normatividad jurídica y la jurisprudencia comparada. 6. Mencione los aspectos puntuales de la ética. 1. El actuar ético. 2. Teoría del resultado de la operatividad del mundo diario. 3. Orientación de vida. 4. Habilidad de razonar éticamente. 5. Acciones que afecta el conjunto de vida. 6. El buen carácter. 7. Valoración de la persona. 8. Planificación del proyecto de vida. 9. Importancia de crear un proyecto de vida. 10. Derecho de ser libre. 7.
Realice un comentario sobre la lectura después de terminar la carrera de Derecho. ¿Qué sigue? 8. Explique cómo es un abogado líder. El abogado líder es un profesional de inteligencia emocional, culto, humilde, estratégico y debe saber escuchar, saber el momento adecuado de cuándo y cómo debe ejercer profesionalmente la defensa jurídica, es decir los procesos judiciales y administrativos. Además es el que asesora y da consejos en materia jurídica. El abogado líder es una persona que nunca se rinde, dispuesto, capaz de sortear las adversidades y situaciones negativas. Es participativo, diligente e innovador. 9. En el siglo XXI, ¿qué pretende la ética? La ética en el siglo XXI, pretende ser a. Interdisciplinaria. b. Una ética de la autonomía complementada por una ética de la responsabilidad porque cumple 3 retos. Forjar y mantener la autonomía. Hacer respetar y promover las idiosincrasias culturales. Asumir todo ello en entornos moralmente cambiantes. 10. Mencione el decálogo del abogado según Ángel Osorio y Gallardo. No pases por encima de un estado de tu conciencia. No afectes una convicción que no tengas. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. No procures nunca en los tribunales ser mejor que los magistrados, pero no consientas ser menos. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Pon la moral por encima de las leyes. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Procura la paz como el mayor de los triunfos. Busca siempre la justicia por el cambio de sinceridad y sin otras armas que las de tu saber. 11. Concepto de diferencia entre ética y moral, ejemplo. Moral. Son reglas que nos dicen lo que se debe hacer y que no, hace una distinción entre los actos buenos y los malos. La moral es un conjunto de preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer, si queremos vivir una vida humana con libertad y responsabilidad. Ejemplo. Ser un buen hijo. Ética. Es una ciencia que describe qué es el bien y qué es el mal. Es la moral pensada. Es un control interno que las personas ejercen sobre sí mismo. Ejemplo, será justo tener mucho dinero y abandonar a tus padres. La diferencia entre ética y moral es que la ética son el conjunto de normas que nos vienen del interior y la moral las normas que nos vienen del exterior, o sea de la sociedad. La ética y su método. El carácter científico y racional de la ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre y la palabra moral viene del latín moris que también significa costumbre. Por lo tanto, como ya se mencionó en capítulo anterior, ética y moral etimológicamente significan lo mismo. Las dos palabras se refieren a las costumbres. Por lo que la definición nominal de ética sería la ciencia de las costumbres. Pero lo que en realidad le interesa a la ética es estudiar la bondad o maldad de los actos humanos, sin interesarse en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto podemos determinar que su objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o maldad de dichos actos. Con esto podemos dar una definición real de la ética como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Con esta definición tenemos que la ética posee dos aspectos, uno de carácter científico y otro de carácter racional. El carácter científico queda fundamentado en que la ética es una ciencia, pero, ¿por qué una ciencia? ¿Por qué no una técnica? Bueno, pues para aclarar esta duda tenemos que definir lo que es una ciencia. La ciencia es un paradigma fundamentado, paradigma porque establece un modelo universal o patrón de comportamiento de la realidad y nos puede decir cómo se va a comportar dicha realidad, o sea que la ciencia puede predecir el comportamiento de un objeto debido a que proporciona el modelo bajo el cual actúa. Así pues la ciencia no nos indica cómo se comporta un objeto sino cómo debe actuar un objeto. Es fundamentado ya que utiliza el método científico, que es el encargado de corroborar por todos los medios posibles la adecuación del modelo con la realidad. Recordemos que el modelo inicial que propone la ciencia es una hipótesis y que gracias al método científico,
la hipótesis puede comprobarse y en ese momento se trata ya de un modelo fundamentado. En fin, el carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta valiosa que el hombre debe realizar. El carácter racional viene por el uso de la razón. La ética no es una ciencia experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la razón. Esta razón nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una conducta realizada. Con todo esto se puede decir que a la ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la drogadicción, el engaño, el robo, etc. La ética es una ciencia normativa. La ética también es una ciencia normativa ya que estudia lo que es normal, pero no lo normal de hecho, que es lo que suele suceder, sino lo normal de derecho, o sea lo que debería suceder, por lo tanto la ética es una ciencia que estudia lo normal de derecho. Entonces podemos decir que se está actuando de un modo ético cuando en esta conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho. El método de la ética. La ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga un conocimiento profundo de la conducta humana, el cual consiste en los siguientes pasos. 1. Observación. Este paso también es propio del método científico. La observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de los sentidos en forma penetrante y amplia. 2. Evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la observación, se emite un juicio de valor moral, es decir tratar de catalogar el acto observado dentro de las categorías morales previamente establecidas estudiadas como pueden ser, reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, etc. Es necesario existan matrices de valoración moral para así poder catalogar con más detalle el acto estudiado. 3. Percepción axiológica. Este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores. Conceptualización y conocimiento holístico en ética. Existen dos conceptos que aclaran el modo de cómo son captadas en la mente los temas propios de la ética. Los conceptos son dos vocablos alemanes, Verstand y Vernunft. Verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia o sea la conceptualización, análisis, razonamiento y percepción con toda claridad de un significado. El concepto claramente percibido es una ventaja en el terreno científico pero cuando se trata de captar la realidad en toda su riqueza, sus aspectos y dimensiones, es una desventaja ya que está demasiado delimitado o definido con precisión. Esto es que no podemos aplicar el Verstand a una obra de arte, ya que se puede hacer una descripción oral y perfecta de dicha obra pero no es suficiente para que logre atraer a nuestra mente todo lo que contiene esa obra, ya sea una novela, pieza de teatro, pintura, sinfonía, etc. Esto mismo sucede cuando se trata de captar valores, ya sean morales, estéticos o intelectuales. La Verstand nos puede dar el concepto de un valor, pero nunca hacernos percibirle valor en sí mismo. Es ahí donde entra el concepto Vernunft. Vernunft se refiere a un tipo de conocimiento totalmente opuesto al Verstand y al de la razón precisa y rigurosa. Vernunft es un modo de captar la realidad sin necesidad de conceptos. En el caso de los valores ocurre cuando ya se sabe la definición del valor, se acepta y se asimila, mas no necesariamente se puede actuar con valor. Esto es por ejemplo, un campesino que no ha ido a la escuela, nunca ha tomado una clase de ética, pero eso no quiere decir que no sepa lo que es ser bueno, honesto, íntegro. Pudiera ser que no sepa definir con palabras esos valores, mas sin embargo los ha aceptado como parte de su conducta humana. En la psicología a este tipo de conocimiento, Vernunft, también se le ha llamado conocimiento holístico. En pedagogía se le ha citado cuando se hace referencia a la síntesis, llamada en alemán Offenbung y consiste unir los significados que parecían oponerse y excluirse.
Por ejemplo, la tesis y la antítesis captadas por medios de Bernstein, o sea de manera conceptual, se contraponen y excluyen, en cambio por medio de Bernunft, estas se fusionan en un significado unitario, superior, armónico, holístico.